Sí, sí. ¿Ah? A continuación, oye, ¿les puedo pedir, por favor? Shh, en buena. Oye, son de las pocas comisiones que están funcionando acá, entonces está lleno de habitaciones para poder conversar en el Congreso. No, ahora a continuación procedemos a ver en la tabla el proyecto de ley de migración y extranjería. ¿Ya? Les recuerdo que en el día de ayer lo que se acordó por parte de esta comisión fue que hoy íbamos a escuchar al Ejecutivo en el contenido de este proyecto. Ojalá empaparnos de las modificaciones que ha sufrido para entenderlas, no sé si compartirlas, pero para entender. ¿Ya? En tercer lugar, que pese a la urgencia que tiene de una discusión inmediata, señora secretaria, entiendo que no vamos a votar en el día de hoy. ¿Ya? Se lo digo así derechamente. ¿Ya? Además, hace falta, entiendo que tiene que actualizarse el informe financiero del proyecto. Su secretario, le cuento, tiene que actualizarse el informe financiero del proyecto, me parece. Y lo otro es que también va a participar después de su presentación. Ya tenemos la participación de señor Ramachotti, ¿cómo se llama? Juan Pablo Ramachotti, de Servicio Jesuita Migrantes, ya que también ha sido muy activo en esta materia y nos hemos coordinado con ellos, algunos de nosotros, en otras oportunidades. Entonces, subsecretario Gali, le doy la bienvenida a usted y a su equipo, y si le parece que nos pudiera hacer alguna presentación para educarnos sobre el contenido del proyecto. Muchas gracias, presidente, y agradecer a la comisión la recepción. Está el asesor Mijail Bonito, no sé si podrá acompañarnos. Se hizo famoso el base, se hizo famoso en la ONU. Sí, son famosos. Famoso en la ONU con un tuit, ya. Presidente, tengo una presentación que es global del... Sí, ¿qué pasa? Es una presentación global, presidente. ¿A dónde está la pantalla completa, no? Aquí. Ahí, presidente. Presidente, voy a ir muy rápido porque creo que esta es una presentación global del proyecto. Al final están las modificaciones que se hicieron y cómo ha ido evolucionando. Solo recordar, es muy rápido, ahí están el contenido de la presentación, presidente, para su mejor ilustración, pero esto es un proyecto que tiene larga data y que fue objeto de una discusión muy larga, presidente. Ya en su inicio a mí me tocó estar como asesor del Ministerio del Interior en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y llevamos adelante una serie de conversaciones prelegislativas en esta materia, con asesoría de la OIM, con una consultoría extranjera, con expertos internacionales. Tuvimos reuniones con ONG, 12 ONG, 16 instituciones académicas, con los gremios, con organizaciones internacionales, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, e incluso se hizo un estudio comparado de 16 legislaciones distintas y se recibieron 675 recomendaciones que fueron recibidas y sistematizadas por distintas entidades. El debate parlamentario, además, presidente, recuerda que este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en junio del año 2013. Se tramitó, fue aprobado en general en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados en marzo del 2014 y luego se retomó su tramitación en abril del año 2018. Y ahí, previamente a estar en esta comisión, fue tratado por la Comisión de Gobierno del Senado y por la comisión además de las comisiones de Gobierno Interior, Zonas Extremas, Derechos Humanos y Hacienda en la Cámara de Diputados, donde recibió más de 700 indicaciones y más de 700 indicaciones al proyecto de ley, y más de 70 expertos u organizaciones de la sociedad civil opinaron respecto del proyecto. Presidente, ¿por qué es necesario, y quizás hoy día más que nunca, una reforma de nuestra legislación y de nuestro marco regulatorio en materia de migración? Bueno, en primer lugar porque, y todos lo sabemos, la migración es un fenómeno creciente en nuestro país. Mire, ese gráfico es bastante decidor, presidente, cómo en corto plazo hemos tenido una evolución bastante exponencial en materia migratoria, y hoy día la última estimación que tenemos, que hicimos con el INE y el Departamento de Extranjería, llega a casi 1,5 millones de extranjeros radicados en nuestro país. Y además,
¿Cuál era la gran ausencia que nosotros detectamos ya el año 2011, cuando partimos? Yo recuperé la primera minuta que hice en materia migratoria, fue del año 2011, presidente, nos demoramos incluso nosotros mismos en la prelegislativa 2 años en este proyecto de ley. Bueno, hay múltiples, yo creo que una de las grandes ausencias es que nuestro país, el Estado de Chile, explicite cuál es su política migratoria. ¿Ah? Y lo hemos hecho en distintas áreas, hemos explicitado distintas políticas en materia de transporte, en materia de energía, pero no tenemos una política migratoria expresa. Y eso en parte también se explica por nuestra debilidad institucional, presidente. El Departamento de Extranjería y Migraciones sigue siendo un departamento de la Subsecretaría del Interior. ¿Y qué implica en la orgánica, piensa usted, en la ley orgánica de bases generales de administración del Estado, presidente? Es un departamento, es un área más bien de ejecución bastante menor dentro de tercer nivel administrativo, y obviamente por eso mismo carece de las capacidades que requiere una institucionalidad migratoria, y además hay una prescindencia de la autoridad política. Se transformó el Departamento de Extranjería y Migraciones en un tramitador de visas, digamos, pero no hay funciones distintas que son más bien políticas de definición de los objetivos de la política migratoria. Además, presidente, algo que es muy natural, nuestra ley migratoria data del año 1975, es un decreto con fuerza, un decreto ley, perdón, del año 75, tiene 45 años de antigüedad y es la legislación más antigua de Sudamérica, y obviamente, claramente, el fenómeno migratorio de los 70 es totalmente distinto al fenómeno migratorio que se vive ya avanzado una década o 2 décadas del siglo XXI. Y además, el contexto en que fue creada esa regulación migratoria respondía a un momento de alta convulsión y en que se miraba al extranjero como una amenaza. Y yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que cambiar. ¿Cuáles son los problemas? Lo que les decía, el migrante ante todo como una amenaza y luego como una oportunidad. Una institucionalidad deficiente, presidente, la ausencia de referencia explícita a derechos y deberes de los migrantes y a los chilenos en el extranjero, categorías migratorias del todo insuficientes. Piensen ustedes que en parte la institucionalidad, presidente, es la que genera vulnerabilidad al sujetar a un contrato de trabajo la condición migratoria de las personas, y además todo un mecanismo burocrático para llevar adelante las expulsiones, que es en realidad el gran instrumento de sanción para aquellas personas que incumplen nuestra normativa migratoria. Entonces aquí, presidente, aquí está el proyecto. Esos 13 puntos son todos los que vimos, identificamos cuando elaboramos el proyecto de ley original y todo donde introducimos innovaciones. Y como usted ve, gran parte de los temas de migraciones son modificados por este nuevo proyecto de ley. En primer lugar, respecto a los objetivos, obviamente aquí hay un objetivo general, que es que el Estado de Chile sea capaz de equilibrar el legítimo derecho que tiene de regular el tránsito por su frontera y definir cuáles son las condiciones en que los extranjeros se pueden radicar en nuestro país, con ese equilibrio es necesario para también asegurar o garantizar los derechos fundamentales de las personas que se radican en Chile y distinguir claramente entre aquellas personas que, entre la forma en que logramos el objetivo general de cualquier política migratoria, que es una migración ordenada, segura y regular. Los objetivos específicos, presidente, ahí están: promoción de derechos, procedimiento migratorio informado, integración de los extranjeros en la sociedad nacional, migración regular, contribuir al desarrollo del país y no un derecho adquirido, y una migración segura, es decir, evitar la trata de personas, el terrorismo, resguardando a los menores de edad, etcétera. Presidente, no voy a ir uno por uno, pero ahí está el listado de derechos y obligaciones que establece el proyecto de ley para las personas que migran, ¿no? Para los extranjeros que se radican en nuestro país. En cuanto a la política migratoria, presidente, algo que es muy relevante, exige al Ejecutivo explicitar sus objetivos de política migratoria. Y que es importante ¿por qué la política migratoria no queda radicada en el proyecto de ley, sino que es una obligación del Ejecutivo? Bueno, porque justamente lo dice
su denominación, es política migratoria, tiene que ser definida de acuerdo con la realidad social, la realidad local, la realidad económica, la realidad demográfica que vive el país en un momento determinado del tiempo. Y por lo mismo, además, cómo asegurar una correcta interrelación entre los derechos de los extranjeros, las relaciones internacionales, la seguridad nacional y los derechos de los intereses de los chilenos en el exterior. Y la principal consecuencia práctica, ¿cuál es el principal? Y esto es muy relevante, presidente. ¿Cuál es el principal instrumento de política migratoria? El principal instrumento de política migratoria son las categorías migratorias de la visa temporaria. Es el permiso temporal para radicarse en Chile el principal instrumento de política migratoria. No son los turistas. Los turistas no son migrantes. Los turistas vienen, visitan y se van. Y tampoco son los residentes definitivos, porque el residente definitivo ya tiene un nivel de arraigo en Chile que es equivalente, y así tenemos que entenderlo, es equivalente, salvo en situaciones excepcionales, es equivalente en su trato al nacional. El residente definitivo en Chile es equivalente y está a puertas de obtener su carta de nacionalización, por lo tanto, ser un chileno más. Por lo tanto. Y obviamente, ¿cómo se administra esta política migratoria? Bueno, por eso tiene que haber una mirada intersectorial y por eso la creación de un Consejo de Política Migratoria. Ahí está, presidente, la institucionalidad que pasamos de lo que hemos denominado una fábrica de visas, eso era lo que tenía, esa era nuestra institucionalidad migratoria, hasta hace muy poco tiempo. Era una fábrica de documentos migratorios a, en realidad, un generador de política migratoria. Y por eso hay que distinguir claramente el nivel político del nivel de ejecución. Una fábrica de visa, dijo. Antiguamente sí. O sea, no había desarrollo de política, lo que hacía era estampado a visa. Y por lo tanto, eso es lo que queremos cambiar. ¿Con qué? Con una institucionalidad que se haga cargo de eso. Un Consejo de Política Migratoria que asesora al presidente de la República poniendo todos los factores, múltiples factores, que influyen en una correcta política migratoria, desde la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la economía, el desarrollo de las personas, el impacto que tiene la migración en el mercado laboral, el impacto que tiene la salud, el impacto que tiene en la correcta administración de justicia. Por lo tanto, y usted ve, por eso la constitución de un Consejo de Política Migratoria que apoya al presidente de la República en la definición de la política migratoria. Y después, el segundo nivel, un nivel de ejecución. Esto es equivalente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, presidente, y es muy atingente en esta comisión. Hoy día, el Servicio de Impuestos Internos es un departamento en la Subsecretaría de Hacienda. Porque el definidor de política, el que fija la política económica y tributaria del país, es el ministro de Hacienda. Quien la ejecuta, recauda los impuestos, es el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, usted tiene hoy día al recaudador como un departamento dentro de la Subsecretaría de Hacienda. Usted tiene hoy día al Departamento de Extranjería y Migraciones como un departamento de la Subsecretaría del Interior, que es el ministerio a cargo de la política migratoria. Entonces, eso es ¿qué es lo que hace este proyecto? Crea un servicio de migraciones, que es el encargado de administrar, el brazo ejecutor de la política, el que está a cargo de la tramitación de los visados y el que hace el análisis y el seguimiento, tiene la información, procesa la información del fenómeno migratorio. Y obviamente hay una pata también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todo lo que es las relaciones consulares y la resolución de residencias oficiales, la visa de permanencia transitoria y los chilenos en el extranjero. Presidente, no voy a entrar en esto, pero está muy bien descrito cuál es el rol de cada una de las instancias en el proyecto de ley, qué le corresponde al presidente de la República y a sus ministros, qué le corresponde al Consejo de Política Migratoria y cuáles son las responsabilidades de cada una de las instancias. Y aquí, presidente, esta es la forma gráfica que lo hemos utilizado desde el principio, de las categorías migratorias. No se trata de igual manera a los extranjeros dependiendo de su nivel de arraigo. Y por eso ese árbol con raíces. Dependiendo de qué tan profundas son las raíces, y ahí viene, es el origen, ¿cómo se dice? Etimológico de la palabra arraigo. Dependiendo...
De raíz. Arraigo es que te dejan con arraigo, que no podéis salir. No, Ah, ya. no. Claro. Con arraigo van a quedar así. El nivel de arraigo, presidente, que tienen las personas en nuestro país, qué tan profundas son sus raíces en nuestro país, es lo que determina cuál es el tratamiento que le da la regulación migratoria. Obviamente no tratamos de igual manera a los turistas que a aquellos que tienen residencia temporal en Chile, que han declarado su decisión de radicarse en nuestro país por un tiempo, de aquellos que tienen residencia definitiva, permanencia definitiva en Chile, que han declarado querer radicarse en Chile de manera definitiva, y obviamente de los nacionalizados o de los nacionales de nuestro país. Eso es lo que pretende graficar este ilustración. Y ahí, presidente, usted ve el proyecto entre las categorías migratorias, qué tipo de permanencias tenemos, la permanencia transitoria, y a qué se refiere. Las permanencias transitorias pueden ser distintas, pero es una persona que no quiere radicarse en nuestro país. Lo que quiere es entrar a nuestro país, ya sea para conocer, para desarrollar algún tipo de actividad que es temporal, pero muy inmediata. Por ejemplo, un deportista que viene en América de Cali, como nos pasó hace poco, un deportista que viene a jugar un partido en Chile, bueno, no requiere una residencia permanente, no viene a radicarse en nuestro país, pero viene a desarrollar una actividad lucrativa en Chile, por lo tanto, no es realmente un turista. Entonces, el proyecto es mucho más sofisticado que nuestra actual regulación en cuanto a tratar a cada persona como lo que es y declara ser en su ingreso a nuestro país. Entonces ahí tenemos los turistas, los conferencistas, los artistas, incluso los de tránsito vecinal fronterizo, como nos pasa en la Patagonia, donde hay personas que tienen tránsito por nuestro país, pero que por el nivel de integración que hay con la República Argentina, hay tránsito transfronterizo. Y después vienen las temporales, que este es el gran instrumento de política migratoria, lo que les decía yo. Esta es la forma en que vamos a administrar el flujo migratorio. ¿Cómo está, presidente? Y por último, la nacionalidad, que obviamente es... Y ahí ustedes ven esa flechita, a lo que apunta es, a medida que aumenta el arraigo, cambian las condiciones regulatorias del tratamiento que le da el país a un extranjero en su territorio. Los chilenos en el extranjero, presidente, lo voy a pasar muy rápido porque esto avanza justamente en la materia de incorporar dentro de la política migratoria a aquellos de nuestro país que salen de Chile para radicarse en el extranjero. Y ya sea por fines de estudio, como nos ha pasado a nosotros, o incluso con fines menos agradables, como aquellas personas que han debido salir forzosamente de nuestro país. Después, un tema que es muy relevante en materia de política migratoria y que trata el proyecto, que es la revalidación de los títulos. Fíjese ahí, presidente, lo que hay son los acuerdos que tiene Chile, que tiene Chile con distintos países para revalidar títulos. Sin embargo, si usted se fija, los principales países donde los chilenos han ido a capacitarse, a formarse, no están dentro de los acuerdos y por lo tanto sus títulos no son válidos en Chile. Increíblemente ninguna universidad de Estados Unidos de América, presidente, puede ejercer una profesión habiendo estudiado en Chile. Tampoco ningún país europeo salvo España. Solo España. Y son además todos tratados muy antiguos, presidente. Fíjese la fecha, ahí están las fechas de los tratados en que se suscribieron. Y además muchos son tratados relacionados con materias específicas, con profesiones específicas. Por ejemplo, las profesiones médicas. Famosos fueron los casos de profesionales extranjeros que ejercían especialmente en la salud pública en nuestro país. Presidente, y ahí hay una serie de reformas que están en el proyecto de ley que yo creo que es muy conveniente avanzar en esa materia. Aquí entramos ya de lleno, presidente, a cuáles fueron las modificaciones en la Comisión de Gobierno. Se restableció el recurso judicial para el caso de la expulsión. Además se permite un recurso administrativo, esto ayornando, si usted quiere, o poniendo, actualizando la regulación vigente con lo que es el debido proceso administrativo, digámoslo así, de nuestra ley de procedimiento administrativo vigente. También se perfecciona la norma de convalidación de títulos, se perfeccionó las prohibiciones de ingreso, las normas referidas a la cédula de identidad y el RUT,
creo que esto parece muy burocrático administrativo, presidente, pero es el gran factor que permite una calidad de vida a los extranjeros. La verdad es que quizás este es un gran ejemplo de que lo que nos ha hecho fuertes en materia institucional como país, que es tener un número asociado a cada persona que le permite el acceso a distintos servicios públicos, hace que se vuelva en contra de aquellas personas que no nacieron con ese número. Quizás uno de los grandes avances en nuestro país es que un recién nacido en nuestro país obtiene rápidamente su RUT y tiene un número asociado a esa persona y casi que es sujeto de derechos en cuanto tiene un rol único nacional. Sin embargo, lo que es muy positivo para la política pública con los nacionales pasa a ser un gran obstáculo para la política pública respecto a los extranjeros, porque, y esto hay que tomarlo en consideración cuando uno regula, por ejemplo, el tránsito de categorías migratorias. Por eso nosotros hemos sido tan impulsores de que se declare la intencionalidad de lo que se viene a Chile desde un principio. Porque una persona que me dice que se viene a radicar en Chile con su familia, yo obviamente genero e inicio un procedimiento para que esa persona tenga un rol único nacional lo más rápido posible. Pero una persona que me dice que viene a turistear a Chile, obviamente no le doy RUT. ¿Para qué le doy a RUT a una persona que viene a turistear a Chile? Sin embargo, si esa persona que dice venir a turistear a Chile después puede radicarse en nuestro país, genera un impacto de inmediato. Porque esa persona no tiene rol único, tiene que regularizar, y eventualmente no regulariza porque tiene 90 días, etcétera, etcétera. Pero eso es solo un ejemplo, presidente, de lo relevante que es algo que parece muy burocrático, pero que es impacta tremendamente en la política migratoria y en la forma en que tratamos a nuestros migrantes. El visado para víctimas de violencia intrafamiliar, creo que esto es un avance sustantivo que se dio en la Comisión de Gobierno Interior. Aquel migrante que está, por ejemplo, tiene una condición de dependiente de otro extranjero y que está en una situación de vulnerabilidad especial porque es víctima de violencia intrafamiliar. No puede ser que la dependencia de su categoría migratoria haga que aumentemos la vulnerabilidad de una persona que es víctima de delito o víctima de violencia, y por lo tanto eso también se avanzó en la Comisión de Gobierno. Aumenta las sanciones las sanciones a los empleadores y crea esta sanción por el arrendamiento abusivo, otro fenómeno en la práctica muy usual y que es parte del abuso de que son víctimas los extranjeros que residen en nuestro país, que es el hacinamiento, y en parte lo estamos viendo hoy día con ocasión de la pandemia como un factor adicional de riesgo de contagio que hace especialmente relevante esta materia, presidente. Bueno, una nueva conformación del Consejo de Política Migratoria. Discutimos mucho de quiénes debían constituir este Consejo de Política Migratoria y el rol que le cabía a la autoridad local. Algo que discutimos con el senador Letelier, por su intermedio, presidente, en la Comisión de Relaciones Exteriores, respecto de la posibilidad de contratar a personal de salud en zonas que se determine el reglamento, y ahora lo discutimos con ocasión de justamente la atención de la pandemia, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo, eso va por la vía administrativa, pero lo quería poner acá porque también se dio la discusión respecto del fondo, respecto de tratar de manera distinta aquellas zonas donde quizás un extranjero puede dar una oportunidad, puede ser una oportunidad de crecimiento, por ejemplo, para zonas aisladas donde no hay médicos o no hay personal de salud y que hay extranjeros que, pese a que no tienen la convalidación del título, pudieran ser contratados por los servicios de salud. Se fija la posibilidad por una sola vez que migrantes irregulares soliciten visado sin sanción y se permite el cambio de condición migratorio por vínculo familiar. Esto es una excepción a lo que yo les dije. Nosotros partimos el proyecto de ley con una posición bastante absoluta. Nadie podía cambiar de condición migratoria. Aquella persona que declaraba que entraba como turista a Chile, siempre pongo el mismo ejemplo, uno no es la misma maleta la que hace cuando se va a vivir a otro país que la que hace cuando va a vacacionar a otro país. Por lo tanto, siempre puede declarar desde ex ante, puede declarar cuál es su intención al migrar.
Sin embargo, sí se conversó mucho en la Comisión de Gobierno y se avanzó a una solución en que, por ejemplo, aquella persona que tuviera vínculos familiares en el país, es decir, se radicara en Chile como consecuencia de sus vínculos familiares en el país, pudiera, pese a haber ingresado en calidad de turista, regularizar su condición migratoria en Chile y cambiarla. Ahora, obviamente, trasladándole el costo y la evaluación de ese cambio de categoría migratoria a la autoridad política. Es el subsecretario del Interior el que va a tener que decir, mire, sabe que sí, esta persona sí puede cambiar su condición migratoria y obviamente que sea parte de la política declarada del Estado de Chile respecto de esas situaciones. Y por lo tanto puede ser más restrictiva o más amplia dependiendo de cuál sea la situación del país. Presidente, además, algo que es muy, muy relevante y que creo que en esto, en cuanto a los objetivos, quizás no en cuanto a las herramientas, pero sí en cuanto a los objetivos, hay total acuerdo. Un avance relevante en el proyecto de ley es la explicitación de un objetivo de protección de derechos fundamentales de los migrantes. Y en ese sentido, toda la ley debe ser interpretada bajo los parámetros generales de protección de los derechos de las personas. Y ese es el sentido que tiene el proyecto, siempre lo ha tenido y debe ser, y hay un criterio, si usted quiere, de interpretación, de hermenéutica, que debe ser, influir en toda la interpretación del proyecto de nueva legislación migratoria, presidente. Algo que en general cuesta mucho, porque somos todos finalmente ministerios sectoriales, pero algo que hemos discutido harto con la subsecretaria de Derechos Humanos, con Lorena Recabarren, respecto de que a lo que tenemos que empujar es que toda iniciativa tenga un enfoque de derechos que apunte a que justamente debe ser interpretado bajo ese cariz y debe ser implementado en esa misma lógica. Así que, presidente, eso es. La verdad, fui lo más rápido que pude, presidente, pero traté de pasar todo el proyecto, sí, perdón por lo rápido. Gracias. Usted siempre ha sido muy rápido, secretario, no se preocupe. Le pido disculpas, pero estaba en una reunión con otro de los ministros que anda acá.